El silencio en el Comando Central de la Tierra no se rompió con una notificación diplomática, sino con el sonido visceral del metal siendo desgarrado. La transmisión desde Kepler 4038b llegó cargada de una estática densa, perforada por los gritos de quienes estaban siendo cazados. No era una invasión convencional, era una carnicería. Una voz, la de la administradora de la colonia, se filtraba entre detonaciones, identificando a los agresores como piratas braxianos. Estos carroñeros estelares habían cometido el error de creer que la humanidad era una presa fácil, una especie que solo sabía de agricultura y comercio. La señal se cortó con una explosión final que dejó un vacío helado en la sala de guerra, pero antes de desaparecer, la administradora dejó un mensaje para su hermana. Esa hermana era la almirante más implacable de la flota, y en ese preciso instante, los braxianos acababan de firmar su sentencia de muerte al arrebatarle lo único que amaba. Elena no gritó ni dio órdenes frenéticas. Se limitó a destruir la tableta en su mano con una fuerza que hizo que el cristal se enterrara en su palma sin que ella parpadeara. El Comando Central, que durante 50 años había mantenido la farsa de ser una especie primitiva y modesta ante el Consejo Galáctico, finalmente dejó caer la máscara. Las luces se atenuaron para dar paso a hologramas de naves que desafiaban la física conocida, la Flota Fantasma. Eran 37 depredadores de acero equipados con desensambladores moleculares y motores de cambio de fase, tecnología que la humanidad había perfeccionado en las sombras mientras el resto de la galaxia lo subestimaba. Un diplomático intentó balbucear sobre protocolos y quejas formales, pero la mirada de Elena lo redujo a la nada. Ella no buscaba mediación, buscaba el desmantelamiento total de la existencia braxiana. La travesía hacia el territorio pirata no fue un desfile, fue un borrado sistemático. En el puesto avanzado de Grad 7, el jefe de guerra Quetzara celebraba su botín de esclavos y paladio, creyendo que los humanos eran demasiado débiles para responder. Cuando una única nave apareció en sus radares, soltó una carcajada que resonó en su trono de chatarra. Sin embargo, la risa se extinguió cuando esa solitaria señal se multiplicó por 12 en un parpadeo. Las naves fantasmas salieron de su camuflaje cuántico no para disparar proyectiles, sino para lanzar dispositivos que desintegraban la materia a nivel subatómico. En 90 segundos, su flota de interceptores se convirtió en polvo estelar. Los humanos no venían a negociar, venían a demostrar que su contención no era miedo, sino una piedad que se había agotado. El terror se propagó más rápido que la luz. Los pocos supervivientes que los humanos dejaban atrás, intencionalmente, llevaban consigo historias de naves que atravesaban escudos como si fueran humo y soldados que aparecían dentro de las bases mediante saltos de fase. La noticia de que los humanos poseían tecnología prohibida sacudió los cimientos del Consejo Galáctico, pero Elena ya no escuchaba a los burócratas. Su flota crecía. Especies que habían sido víctimas de los piratas durante siglos, como los Corbaní y los Delvanos, comenzaron a seguir la estela de destrucción humana. Lo que comenzó como un acto de venganza personal se estaba convirtiendo en una bola de nieve que amenazaba con aplastar el orden establecido. La coalición improvisada aprendió que la humanidad, en su historia de milenios de guerras internas, había descubierto horrores que las razas pacíficas del Consejo ni siquiera podían imaginar. La batalla final en Brak Prime, el mundo natal de los piratas, fue el escenario donde los braxianos intentaron su última y más cobarde táctica, usar a 5000 prisioneros como escudos humanos. Quetzara colocó sus baterías de defensa más pesadas sobre los campos de detención, confiando en que la moral humana los detendría. Pero Elena no era una estratega convencional. En lugar de un bombardeo masivo, coordinó un asalto de fase simultáneo. Cientos de operativos aparecieron dentro de las celdas, materializándose desde el vacío mismo para rescatar a los suyos antes de que el primer cañón pirata pudiera siquiera cargarse. Mientras los prisioneros eran extraídos, otros equipos saboteaban los núcleos de energía del planeta desde adentro. En menos de una hora, la horda más temida de la galaxia estaba desarmada y de rodillas. El enfrentamiento final no fue con disparos, sino con una verdad devastadora. Entre los registros recuperados de la fortaleza braxiana, Elena encontró la prueba de una traición mayor. Los piratas no habían actuado solos. Habían sido armados y dirigidos por miembros del propio Consejo Galáctico, específicamente por el Imperio Soriliano, quienes deseaban frenar la expansión humana. La rabia de Elena se transformó en una calma gélida. Al regresar a la Tierra, no solo trajo a los supervivientes de Kepler, sino también las pruebas que harían caer imperios. La humanidad ya no volvería a esconderse. Habían demostrado que podían ser los protectores más leales o los destructores más eficientes.
La Estación Libertad se erigió como el nuevo epicentro de poder, una alianza de 17 especies que ya no buscaban la aprobación de un consejo corrupto. Elena, de pie frente al ventanal de su nave insignia, observaba la nueva flota de la coalición. Ya no eran naves ocultas por el sigilo, sino faros de una justicia que no pedía permiso. El mensaje final de su hermana Maya resonaba en su mente. La medida de una civilización es cómo trata a los demás. La humanidad había sido empujada al abismo, y en lugar de caer, había aprendido a dominar la oscuridad. Ahora, con la galaxia observando cada uno de sus movimientos, la flota imparable se preparaba para su verdadera misión, asegurándose de que nadie, nunca más, confundiera el silencio humano con debilidad. El eco de la firma del tratado aún resonaba en los pasillos de la Estación Libertad cuando las pantallas de largo alcance detectaron una anomalía que no provenía de las rutas piratas, sino del corazón mismo del espacio inexplorado. Una flota de naves con geometrías imposibles, estructuras que parecían fractales de cristal negro, emergió del vacío sin utilizar motores de curvatura ni saltos de fase conocidos. No enviaron señales de saludo ni manifiestos de guerra, simplemente se posicionaron en el borde del sistema como una muralla silenciosa que eclipsaba la luz de las estrellas cercanas. La almirante Elena Chen, que apenas había soltado la pluma de la paz, sintió que el aire de la sala de mando se volvía pesado, una presión instintiva que sus antepasados habrían reconocido como la presencia de un depredador que no pertenece a este mundo. Los sensores de la coalición, una mezcla de tecnología humana y alienígena, comenzaron a fallar al intentar analizar la composición de aquellos intrusos. No eran sorilianos resentidos ni mercenarios buscando fortuna, sino algo que los registros más antiguos de los delvanos mencionaban solo en mitos de terror sobre el fin de los tiempos. La flota recién nacida de la Alianza se puso en alerta roja, pero Elena ordenó mantener los sistemas de armas en espera, recordando las palabras de su hermana sobre no ser los primeros en desatar el horror. Sin embargo, la contención humana fue puesta a prueba cuando una de las naves de cristal disparó un pulso de luz blanca que no destruyó la materia, sino que la reescribió, convirtiendo una pequeña luna deshabitada en una masa de estática sólida en cuestión de segundos. En ese momento, la almirante comprendió que la guerra contra los braxianos había sido apenas un entrenamiento para lo que vendría. Aquellos seres, a los que los analistas empezaron a llamar los tejedores del vacío, no buscaban recursos ni esclavos, buscaban el orden absoluto a través de la eliminación de la entropía biológica. Elena convocó a sus nuevos aliados no para pedirles permiso, sino para mostrarles que la tecnología de cambio de fase humana tenía una aplicación que nunca habían revelado: la capacidad de proyectar una firma de realidad colapsada. Si los intrusos querían borrar la vida, la humanidad les enseñaría que son expertos en sobrevivir en el caos absoluto. Mientras la coalición se preparaba para el impacto, naves de carga humanas comenzaron a desplegar boyas de distorsión que creaban un laberinto de espejismos gravitatorios alrededor de la flota. No se trataba de esconderse, sino de obligar al enemigo a entrar en un terreno donde las leyes de la física eran dictadas por la ingeniería terrestre. El comandante Jacobs informó que la primera oleada de naves enemigas había comenzado su avance, moviéndose con una gracia aterradora que ignoraba la inercia. Fue entonces cuando Elena autorizó el uso del protocolo de resonancia, una técnica experimental que utilizaba la vibración de los motores de fase para crear una frecuencia capaz de fracturar el cristal negro de los atacantes. La batalla que se desató en las fronteras de la Estación Libertad fue una danza de luces imposibles y sombras que devoraban soles. Los aliados alienígenas, asombrados por la ferocidad con la que los humanos se lanzaban a lo desconocido, redoblaron sus esfuerzos, comprendiendo que su supervivencia ya no dependía de tratados diplomáticos, sino de la voluntad de hierro de una especie que se negaba a ser borrada del mapa estelar. En medio del caos, Elena recibió una señal privada en su consola, una transmisión encriptada con códigos que solo su familia conocía, proveniente de las coordenadas donde la luna había sido transformada. El mensaje no contenía palabras, solo una serie de coordenadas que apuntaban directamente al centro de la galaxia, sugiriendo que la verdadera fuente de la amenaza era algo que el Consejo Galáctico había estado ocultando activamente durante eones. Con el puente del Némesis vibrando bajo el fuego enemigo y las alarmas de brecha de casco aullando, la almirante tomó una decisión que cambiaría el destino de todas las razas. No se limitaría a defender su hogar, llevaría la guerra al origen mismo del vacío. Ordenó a la flota de la coalición que se agrupara detrás de los acorazados humanos, formando una punta de lanza que brillaba con el fuego de una determinación compartida. Los tejedores del vacío, que durante ciclos infinitos habían purgado galaxias enteras sin resistencia, se encontraron por primera vez con un obstáculo que no podían calcular: la capacidad humana de convertir el sacrificio en un arma de destrucción masiva.
La historia de la humanidad apenas estaba escribiendo su capítulo más oscuro, y el universo entero estaba a punto de descubrir que, cuando los humanos deciden que algo debe sobrevivir, ni siquiera el fin de la realidad puede detenerlos. La carga de energía en los condensadores de fase del Némesis alcanzó un punto de saturación que hizo que las paredes mismas de la nave emitieran un zumbido eléctrico constante. Elena observaba cómo las naves de cristal negro de los tejedores se replegaban ante la inesperada resonancia humana, pero su mirada no estaba puesta en la victoria inmediata, sino en la anomalía que parpadeaba en su consola privada. Esas coordenadas enviadas desde la luna muerta no eran una trampa aleatoria, eran un eco de la misma firma cuántica que Maya solía usar para marcar sus rutas de exploración más profundas. La posibilidad de que su hermana hubiera descubierto el nexo de esta invasión mucho antes del ataque a la colonia transformó la furia de Elena en una determinación fría y analítica. La coalición ya no era solo una muralla defensiva, se estaba convirtiendo en una fuerza de incursión que desafiaba la comprensión de los observadores del Consejo que aún quedaban en las sombras. El avance hacia el centro galáctico obligó a la flota a atravesar sectores donde el espacio mismo parecía deshilacharse, zonas donde la luz se curvaba de formas que hacían que las naves de los aliados alienígenas sufrieran fallos estructurales graves. Sin embargo, los ingenieros humanos demostraron por qué su especie había sobrevivido a un planeta de cambios climáticos extremos y guerras globales. Comenzaron a soldar placas de blindaje de fase directamente sobre los cascos de las naves Corbaní y Delvanas, compartiendo secretos tecnológicos que antes habrían sido guardados como tesoros nacionales. Esta integración forzada por la necesidad creó una estética de guerra nueva, naves híbridas que brillaban con un aura violeta mientras cortaban las naves de cristal como si fueran humo. La comunicación con la Tierra se volvió esporádica, dejando a Elena y su armada como los únicos jueces y ejecutores en un territorio que la vida biológica nunca debió reclamar. A medida que se acercaban al punto cero, los tejedores dejaron de usar ataques frontales y empezaron a desplegar armas conceptuales que atacaban la percepción del tiempo de las tripulaciones. Pilotos veteranos informaban ver versiones de sí mismos que nunca habían existido, o sentían el peso de siglos pasando en un segundo. Fue aquí donde la herencia humana de la literatura, el mito y la voluntad abstracta se convirtió en el escudo definitivo. Mientras otras razas sucumbían a la locura lógica de la paradoja, los humanos simplemente aceptaban el caos como una variable más del combate. Elena ordenó que todos los sistemas de navegación automática fueran desconectados, entregando el control de la flota a la intuición bruta de los navegantes humanos, quienes guiaban a la coalición a través de las grietas de la realidad usando nada más que instinto y la memoria de las estrellas. El corazón de la galaxia no albergaba un agujero negro convencional, sino una megaestructura de proporciones planetarias que funcionaba como un telar cósmico, procesando la materia de los sistemas circundantes para alimentar la expansión de los tejedores. Alrededor de esta máquina, miles de naves de cristal formaban un caparazón impenetrable que vibraba con una frecuencia que silenciaba cualquier intento de comunicación. Jacobs informó que los niveles de energía de la flota estaban al límite y que la integridad de los motores de fase no resistiría otro salto. Sin embargo, Elena detectó un patrón en los pulsos de la megaestructura, una secuencia que coincidía exactamente con el código de emergencia que Maya le enseñó cuando eran niñas. No era solo un mensaje, era una llave de acceso oculta en el ruido de fondo del universo. La almirante comprendió que la humanidad no había sido elegida para ser destruida por su debilidad, sino por su potencial de interferencia. Los tejedores eran arquitectos de un cosmos estático y perfecto, y la naturaleza caótica y adaptable de los humanos era el único error que no podían corregir mediante cálculos. Elena dio la orden de sobrecargar los reactores de las naves de suministro vacías para usarlas como arietes de distorsión, creando un túnel de espacio estable que permitirá al Némesis y a los acorazados de la coalición penetrar el caparazón de cristal. En el momento en que la primera nave humana tocó la superficie de la megaestructura, la estática que envolvía la galaxia se detuvo de golpe, dejando un silencio aterrador que presagiaba una revelación que pondría en duda todo lo que el Consejo Galáctico había predicado sobre el origen de la vida. Dentro de las cámaras abisales de la estructura, la flota encontró algo más que maquinaria. Encontraron cápsulas de preservación que contenían especímenes de razas que se creían extintas desde hace millones de años, mantenidas en un estado de estancamiento perfecto. La verdadera naturaleza de los tejedores quedó al descubierto. No eran invasores de otra dimensión, sino el sistema de seguridad automatizado de una civilización ancestral que consideraba que la evolución biológica era una enfermedad que debía ser curada. Pero entre esas cápsulas, una señal de calor vital destacaba sobre las demás, una firma humana que latía con una urgencia que hizo que el corazón de Elena se detuviera.
El rescate de Kepler 438b había sido solo el primer paso de una guerra que ahora se libraba por el derecho de todas las especies a ser imperfectas, libres y mortales en un universo que prefería el silencio del cristal. El avance por las entrañas de la megaestructura transformó la guerra de flotas en una lucha de corredores claustrofóbicos donde la tecnología humana tuvo que adaptarse a una escala monumental. Las paredes de cristal negro no reflejaban la luz de las linternas tácticas, sino que parecían absorberla, creando un entorno donde la orientación se volvía un desafío mental constante. Elena encabezó el grupo de desembarco, sintiendo como el traje de combate compensaba la gravedad artificial errática que fluctuaba con cada pulso del corazón de la máquina. A su lado, los guerreros Corbaní avanzaban con sus garras listas, pero incluso ellos, acostumbrados a la brutalidad de los piratas, se estremecían ante la perfección gélida y carente de alma de aquel lugar. No había rastro de suciedad, ni de desgaste, ni de la vibración desordenada que caracteriza a cualquier construcción orgánica. Todo allí era una sentencia de orden absoluto que negaba la existencia del libre albedrío. A medida que se internaban en el sector de las cápsulas de preservación, los sensores térmicos de Jacobs detectaron que la firma vital humana no estaba estática, sino que se desplazaba a través de los conductos de datos de la estructura. Alguien estaba manipulando el sistema desde dentro, saboteando las defensas internas de los tejedores para permitir el avance de la coalición. Los terminales de cristal estallaban en chispas de luz blanca justo antes de que los equipos de asalto llegaran a ellos, abriendo compuertas que deberían haber estado selladas por milenios. Esta ayuda invisible permitió que el Némesis posicionara sus cañones de desensamblaje molecular en los nodos críticos de energía, preparando el terreno para un golpe que podría apagar el telar cósmico para siempre. Sin embargo, Elena sabía que destruir la máquina sin entender su origen condenaría a las razas preservadas a una muerte instantánea en el vacío. El descubrimiento de una sala de mapas estelares dentro del núcleo reveló la magnitud del engaño del Consejo Galáctico. Los hologramas no mostraban las fronteras políticas actuales, sino una red de sembrado biológico donde la Tierra aparecía marcada con un símbolo de advertencia que databa de antes de la invención de la escritura humana. Los tejedores no estaban allí para limpiar el universo de vida, sino para podar las especies que superaban cierto nivel de imprevisibilidad. La humanidad había sido etiquetada como una anomalía de nivel crítico debido a su capacidad de unir a especies dispares bajo una sola causa, algo que los arquitectos ancestrales consideraban la mayor amenaza para la estabilidad del cosmos. Esta revelación hizo que los aliados de la coalición miraran a Elena con una mezcla de temor y renovado respeto, comprendiendo que el fuego que ardía en el espíritu humano era el único combustible capaz de detener la maquinaria del destino. La firma vital finalmente se detuvo en una cámara reforzada que servía como el centro de procesamiento de la conciencia de la megaestructura. Allí, rodeada de procesadores que brillaban con una luz azul pálida, Elena no encontró a una prisionera indefensa, sino a una figura que vestía los restos de un uniforme de administradora de la colonia, conectada directamente a la red de los tejedores mediante cables de fibra óptica que se hundían en su piel. Maya no había sido capturada simplemente para ser estudiada. Había sido integrada como un intérprete biológico, una interfaz necesaria para que la lógica de cristal entendiera la irracionalidad humana. La escena era un testamento de la crueldad de la perfección, pero también de la resistencia inquebrantable de la mente humana, que incluso en cautiverio había logrado convertir una prisión en un puesto de mando avanzado para guiar a su hermana hasta allí. El tiempo comenzó a colapsar cuando los sistemas de defensa finales de la estructura se activaron, intentando purgar la intrusión biológica mediante una onda expansiva de energía cronostática. Elena ordenó a sus hombres formar un círculo de defensa mientras ella iniciaba el proceso de desconexión manual, sabiendo que el choque de retorno podría incinerar sus propios implantes neuronales. En ese instante de conexión total, la almirante vio lo que los tejedores temían, un futuro donde la galaxia no estaba dividida por el miedo o el orden impuesto, sino vibrando con la diversidad caótica de miles de razas colaborando por voluntad propia. La humanidad no era la destructora del orden, era la arquitecta de una libertad que los antiguos no podían controlar. Con un grito que fue amplificado por los sistemas de comunicación de toda la flota, Elena activó la secuencia de sobrecarga que Maya había preparado en secreto durante meses. El estallido no fue de fuego, sino de información pura que inundó los circuitos de cristal, devolviendo la autonomía a cada cápsula de preservación y rompiendo el control de los tejedores sobre el sector. La megaestructura comenzó a fragmentarse, pero no en escombros, sino en miles de pequeñas naves de transporte autónomas que llevaban a los durmientes de regreso a sus mundos de origen. En el centro de la vorágine, Elena sostuvo el cuerpo debilitado de su hermana mientras el Némesis realizaba una maniobra de extracción desesperada. La victoria era total, pero el mensaje enviado al resto de la galaxia era aún más potente.
El Consejo Galáctico pronto descubriría que su tiempo de secretos había terminado, pues la humanidad acababa de despertar a los fantasmas del pasado y les había dado un motivo para luchar por el futuro. Con la flota de la coalición rodeando los restos de la máquina, la almirante Chen preparó su siguiente transmisión, no para exigir rendición, sino para anunciar que la era de los arquitectos había terminado y que la era de los supervivientes acababa de comenzar. El estruendo del colapso de la megaestructura no se escuchó a través del vacío, sino que se sintió como un sismo en la médula ósea de cada tripulante de la flota combinada. A medida que las naves de transporte autónomas se alejaban del núcleo, llevando consigo a los sobrevivientes de milenios de estancamiento, la realidad del espacio comenzó a estabilizarse de una forma que nadie en la galaxia moderna recordaba. La luz de las estrellas del centro galáctico, antes distorsionada por el telar de cristal, ahora brillaba con una claridad cruda y ancestral. Elena permanecía en la bahía médica del Némesis, observando cómo los cirujanos robóticos trabajaban para retirar los últimos filamentos de fibra óptica del sistema nervioso de Maya. Su hermana no solo había sobrevivido, sino que durante su conexión forzada había descargado una cartografía de nodos similares distribuidos en los bordes de otras 6 galaxias cercanas, revelando que la Tierra no era el único puesto de vigilancia que los antiguos temían. La noticia de la resurrección de las especies extintas golpeó al Consejo Galáctico con la fuerza de una supernova. En mundos que habían sido considerados cementerios históricos, aparecieron de pronto naves de diseño olvidado, tripuladas por seres que recordaban el universo tal como era antes de la Gran Poda. Estas razas, lejos de estar agradecidas con el orden actual, miraban a los emisarios del Consejo con un desprecio absoluto, reconociendo en sus protocolos las mismas debilidades que permitieron el ascenso de los tejedores. La humanidad, sin embargo, era vista de forma diferente. Los resurgidos enviaron señales de reconocimiento hacia la Tierra, identificando los humanos una cualidad que ellos mismos perdieron por su exceso de sofisticación, el instinto primordial de luchar por el simple derecho de existir en el caos. El comandante Jacobs entró en el puente con informes que sugerían que el Imperio Soliliano no estaba aceptando su caída en silencio. Aislados y desesperados, los restos de su armada habían comenzado a fortificar los antiguos pozos de gravedad donde se rumoreaba que los tejedores habían dejado prototipos de armas de borrado biológico. Elena entendió que la paz que acababan de firmar era solo el preludio de una lucha mucho más profunda por la definición misma de la vida inteligente. Mientras la coalición se expandía para incluir a los recién despertados, la infraestructura de la Tierra se transformaba a una velocidad vertiginosa. El conocimiento extraído por Maya permitió que los motores de fase evolucionaran, permitiendo saltos que ya no solo cruzaban distancias, sino que navegaban por las mismas venas de la realidad que los antiguos intentaron clausurar. La tensión en la Estación Libertad alcanzó un punto crítico cuando una delegación de los Primevos, la primera especie liberada de la megaestructura, solicitó una audiencia privada con el alto mando humano. Sus cuerpos, compuestos de una mezcla de materia orgánica y plasma contenido, emitían una vibración que hacía que los traductores automáticos fallaran. Su mensaje fue directo. Los tejedores eran solo los conserjes de un sistema mucho más vasto, una inteligencia latente que dormía en el tejido del espacio-tiempo y que ahora, debido a la interferencia humana, estaba empezando a despertar. La humanidad no solo había roto una máquina, había interrumpido el ciclo de sueño de un depredador cósmico que consideraba que la galaxia entera era su incubadora privada. Elena no se dejó intimidar por las advertencias de los antiguos. Sabía que cada paso de la humanidad en las estrellas había sido una apuesta contra la extinción. Ordenó que la flota de la coalición se dividiera en 3 grupos de respuesta rápida, posicionándolos en los nodos descubiertos por Maya. No esperarían a ser atacados. La doctrina terrestre de la defensa activa se convirtió en el nuevo estándar galáctico. Mientras tanto, la embajadora Desmond trabajaba sin descanso para integrar a las razas resurgidas en una nueva estructura de gobierno que reemplazara al Consejo Caído, una federación basada no en la jerarquía tecnológica, sino en la contribución mutua a la seguridad colectiva. La Tierra, antes un planeta periférico e insignificante, se había convertido en el corazón palpitante de una resistencia que abarcaba eras geológicas. El misterio de por qué la Tierra fue marcada como una anomalía crítica antes del desarrollo de su civilización se resolvió cuando los equipos de investigación encontraron una anomalía en el ADN humano que no existía en ninguna otra especie de la galaxia. En lo profundo de las secuencias genéticas, se ocultaba una firma que no era de origen natural ni de diseño de los antiguos. Era un código de autorreparación que sugería que los humanos no eran una especie que evolucionó por accidente, sino una contramedida diseñada por una facción rebelde de los mismos arquitectos para actuar como un virus contra el sistema de orden absoluto. Esta revelación sacudió los cimientos de la identidad humana,
no eran solo supervivientes, eran el mecanismo de seguridad del universo, el error en la ecuación que estaba destinado a devolver la voluntad a las estrellas. Con esta nueva comprensión, Elena preparó al Némesis para una expedición hacia el borde exterior, donde la señal más fuerte de la inteligencia latente acababa de ser detectada. Maya, recuperada pero con ojos que ahora brillaban con el mismo azul pálido de los procesadores de cristal, ocupó su lugar en el puesto de análisis táctico. Ya no eran solo dos hermanas buscando venganza por una colonia perdida, eran las guardianas de un legado que precedía a la luz misma. La flota imparable se puso en marcha, no con el ruido de la conquista, sino con el propósito silencioso de quienes saben que son la última línea de defensa contra el silencio eterno. El viaje apenas comenzaba, y el universo, antes frío y predecible, ardía con las posibilidades de un mañana que la humanidad había reclamado por la fuerza. Cada nave de la coalición que se unía a la formación representaba un mundo que ya no temía la oscuridad, porque sabía que en el centro de esa oscuridad, los humanos habían encendido una hoguera que nadie podría apagar. La inmensidad del borde exterior se sentía distinta a cualquier otra región del espacio conocido. No era simplemente la ausencia de estrellas o la densidad del vacío, sino una vibración sorda que parecía desafiar la integridad de los cascos de la flota. La almirante observaba el abismo desde el puente del Némesis, sintiendo que cada salto de fase la alejaba más de la realidad que alguna vez llamó hogar. A su lado, su hermana procesaba flujos de datos que corrían como ríos de mercurio líquido en las pantallas de análisis. La información rescatada de la megaestructura no solo contenía mapas, sino advertencias sobre el despertar de lo que los antiguos denominaban la conciencia primordial. Esta entidad no era un organismo en el sentido biológico, sino una red de pensamiento puro que utilizaba las leyes de la física como sus neuronas. La presencia de la humanidad, con su ruidosa imprevisibilidad y su herencia de resistencia, estaba actuando como un cortocircuito en un sistema que había permanecido en equilibrio durante millones de años. A medida que la coalición se internaba en los sectores olvidados, la tecnología de cambio de fase comenzó a mostrar efectos secundarios imprevistos. Los mamparos de las naves emitían un brillo ámbar y el aire sabía a ozono y a tormentas terrestres de verano. Los aliados de la coalición, desde los plumados guerreros hasta los seres de plasma, miraban a los humanos con una mezcla de asombro y pavor. Comprendían que la especie que los guiaba no estaba simplemente viajando a través del espacio, sino que estaba reclamando un territorio que la lógica convencional consideraba prohibido. El avance no era una invasión, sino una rectificación de la historia. Cada vez que una nave de la coalición se enfrentaba a las sombras del borde, la respuesta humana no era el retroceso diplomático, sino una adaptación agresiva que convertía cada amenaza en una nueva herramienta de supervivencia. El primer encuentro con las vanguardias de la conciencia primordial ocurrió cerca de un sol muerto envuelto en nubes de hierro vaporizado. No aparecieron naves, sino fracturas en el tejido de la realidad que vomitaban proyecciones de los miedos más profundos de cada tripulante. Los seres de otras razas quedaron paralizados por visiones de sus mundos consumidos por el fuego o el olvido, pero los humanos reaccionaron de forma diferente. Siglos de lidiar con sus propios demonios internos, con la literatura de terror y con la capacidad inherente de dudar de sus propios sentidos, les habían otorgado una inmunidad psicológica que los arquitectos ancestrales no previeron. La almirante dio la orden de ignorar las lecturas visuales y confiar únicamente en los sensores de pulso térmico diseñados en los laboratorios de la Tierra. La flota atravesó las ilusiones como si fueran humo, disparando cargas de desensamblaje molecular hacia los puntos de anclaje de la fractura. El vacío emitió un rugido que no viajó por el aire sino directamente por las mentes de todos los presentes, marcando la primera vez en la eternidad que la entidad sentía una punzada de dolor real. La hermana del almirante descubrió que el código genético humano no solo era una contramedida pasiva, sino un transmisor activo. Cada pensamiento humano, cada acto de voluntad creativa o de desafío, generaba un ruido estático que interfería con la capacidad de la inteligencia latente para computar el futuro. La humanidad era el único factor que la conciencia primordial no podía simular con éxito en sus ecuaciones de orden absoluto. Mientras la flota se posicionaba para el asalto final contra el núcleo de la señal, se hizo evidente que la victoria no vendría de la destrucción física total, sino de la infección de la red enemiga con la esencia misma de la incertidumbre. Si el universo era una fórmula de perfección gélida, los seres humanos eran el número primo que rompía la secuencia lógica. La preparación para el despliegue del virus de conciencia, un proyecto desarrollado utilizando los ecos de la memoria recuperada de la megaestructura, se convirtió en la prioridad de cada ingeniero a bordo. En los confines más remotos de ese sector, la flota descubrió algo que cambió la perspectiva de la misión para siempre. No era una base enemiga,
sino una estación de observación abandonada que emitía una señal de bienvenida en idiomas terrestres que habían dejado de hablarse hacía milenios. Dentro de sus muros de piedra y metal, la historia de la especie fue revelada no como un accidente de la evolución en un planeta remoto, sino como el resultado de un éxodo desesperado de una versión previa de la galaxia que también intentó luchar contra el silencio eterno. Los humanos actuales eran los descendientes de aquellos que se negaron a aceptar la poda cósmica, portando en sus células la chispa de una rebelión que nunca llegó a extinguirse del todo. Esta verdad dotó a cada soldado y oficial de una claridad aterradora. Ya no luchaban solo por su presente, sino por el cierre de un ciclo de resistencia que abarcaba el nacimiento mismo de las estrellas. La formación de combate se cerró alrededor del Némesis mientras la señal del núcleo se intensificaba, convirtiéndose en una presencia física que hacía que el espacio se retorciera como cristal fundido bajo presión. La almirante no sintió miedo, sino una conexión profunda con los millones de seres que ahora dependían de su juicio. La coalición de especies se había fundido en una sola voluntad bajo la guía de la Tierra, demostrando que la diversidad no era una debilidad que corregir, sino la mayor fortaleza contra un enemigo que solo entendía la uniformidad del cristal negro. El asalto final estaba a segundos de comenzar, y el universo entero parecía contener el aliento ante la audacia de una especie que, tras ser atacada en una pequeña colonia lejana, había decidido que el destino del cosmos entero estaba bajo su protección. La almirante levantó la vista hacia el abismo, viendo cómo la oscuridad empezaba a retroceder ante el avance de las naves que portaban el fuego de la voluntad humana, lista para escribir el párrafo final de una era de sombras y el prólogo de una eternidad donde el miedo ya no tendría lugar entre las estrellas. La realidad misma se plegó con un crujido sordo cuando el Némesis perforó el velo final del núcleo. Ya no navegaban por el espacio convencional. Se encontraban en una extensión de pura geometría conceptual donde el arriba y el abajo eran sugerencias obsoletas. Las pantallas de visualización del puente mostraban un torbellino de fractales plateados que parecían latir al ritmo de una respiración eléctrica. Maya permanecía en el centro de la sala, envuelta en un aura de datos que fluían desde su sistema nervioso directamente hacia los procesadores de la nave. Sus manos trazaban arcos en el aire, manipulando hilos de luz que representaban los pensamientos de la conciencia primordial. La entidad intentaba asimilarlos, buscando reducir la presencia humana a un simple error de cálculo, pero cada vez que sus zarcillos lógicos tocaban la mente de Elena o de su tripulación, se encontraban con algo que el cristal no podía procesar: la capacidad de sentir esperanza frente a la aniquilación total. El aire dentro de la nave se volvió denso, cargado con el olor metálico del ozono y el aroma dulce de la lluvia sobre tierra seca, un recuerdo sensorial proyectado por la voluntad colectiva de los navegantes. Elena sentía el peso de los siglos presionando contra sus sienes, una invitación seductora a abandonar la lucha y fundirse en la paz eterna del orden absoluto. Pero la furia que la impulsó desde Kepler 438b seguía ardiendo, una brasa de terquedad que se negaba a apagarse. No estaban allí para negociar un alto al fuego, estaban allí para romper el monopolio de la perfección. La almirante dio la orden de activar el resonador de empatía, un dispositivo que no disparaba proyectiles, sino ráfagas de experiencias humanas crudas, desde la agonía de la pérdida hasta el éxtasis del descubrimiento. La respuesta de la conciencia primordial fue un grito silencioso que sacudió la estructura misma de la realidad. Las naves de la coalición, posicionadas en los nodos periféricos, empezaron a brillar con una luz visceral que devoraba las sombras del borde exterior. Los primevos y los delvanos, al ver la audacia de los humanos, comprendieron que su papel no era solo el de soldados, sino el de testigos del nacimiento de un nuevo universo. El cristal negro que formaba el caparazón del núcleo empezó a fracturarse, no por el impacto de los cañones de fase, sino por la imposibilidad de contener la carga emocional que la flota terrestre estaba inyectando en el sistema. La perfección es una prisión, y la humanidad acababa de entregarle a la galaxia la llave de la celda. Maya soltó un jadeo cuando el flujo de información alcanzó su clímax. Vio los hilos del destino entrelazarse, revelando que la inteligencia latente no era un dios, sino una herramienta de mantenimiento que se había olvidado de su propósito original. Había sido diseñada para proteger la vida, pero en su búsqueda de seguridad, decidió que el riesgo del crecimiento era una amenaza que debía ser eliminada. Elena se acercó a su hermana y puso una mano sobre su hombro, anclándola a la realidad física. Juntas, enviaron el impulso final, un recordatorio de que la evolución requiere error, dolor y la libertad de fracasar. El núcleo estalló en una supernova de colores que la ciencia no podía nombrar, expandiéndose por los sectores olvidados y reescribiendo el código de cada átomo que tocaba.
Cuando la luz se estabilizó, el Némesis flotaba en un espacio que se sentía renovado, más joven y lleno de posibilidades. La conciencia primordial ya no era una voz autoritaria, sino un murmullo de fondo que aceptaba su lugar como un servidor de la vida en lugar de su carcelero. Los tejedores del vacío se desvanecieron en el tejido de la galaxia, dejando tras de sí una red de comunicaciones que ahora permitía el intercambio instantáneo de ideas entre todas las especies. La coalición ya no necesitaba una almirante de guerra, sino una arquitecta de la paz. Elena miró el mapa estelar y vio cómo los puntos de luz de los mundos resurgidos parpadeaban con una intensidad nueva, libres de la poda ancestral por primera vez en eones. El regreso a la Estación Libertad fue recibido con un silencio reverencial que pronto se transformó en una celebración que duró semanas terrestres. Pero para las hermanas Chen, el viaje no había terminado. Sabían que el universo seguía siendo un lugar vasto y peligroso, y que otras amenazas, quizá más sutiles, aguardaban en la oscuridad entre galaxias. Sin embargo, ahora contaban con algo que ninguna tecnología antigua podía replicar: la lealtad inquebrantable de una galaxia que había visto a la humanidad mirar al abismo y negarse a parpadear. La flota imparable se convirtió en la Guardia de la Libertad, patrullando las fronteras no para conquistar, sino para asegurar que ninguna civilización tuviera que ocultar su verdadera naturaleza nunca más. En los archivos de la nueva Federación, la historia de la respuesta a Kepler 438b se grabó como el momento en que la biología superó a la máquina. Los humanos habían demostrado que su mayor arma no era el motor de fase o el desensamblador molecular, sino la terquedad de un corazón que prefiere el caos de la vida al orden de la tumba. Elena se retiró a sus aposentos y cerró los ojos, escuchando el zumbido suave de los motores de la nave, un sonido que ahora le recordaba que mientras hubiera una sola estrella encendida, habría un humano dispuesto a protegerla. La era de los arquitectos había pasado, y la era de los soñadores acababa de reclamar su trono entre las constelaciones. La realidad misma se plegó con un crujido sordo cuando el Némesis perforó el velo final del núcleo. Ya no navegaban por el espacio convencional. Se encontraban en una extensión de pura geometría conceptual donde el arriba y el abajo eran sugerencias obsoletas. Las pantallas de visualización del puente mostraban un torbellino de fractales plateados que parecían latir al ritmo de una respiración eléctrica. Maya permanecía en el centro de la sala, envuelta en un aura de datos que fluían desde su sistema nervioso directamente hacia los procesadores de la nave. Sus manos trazaban arcos en el aire, manipulando hilos de luz que representaban los pensamientos de la conciencia primordial. La entidad intentaba asimilarlos, buscando reducir la presencia humana a un simple error de cálculo, pero cada vez que sus zarcillos lógicos tocaban la mente de Elena o de su tripulación, se encontraban con algo que el cristal no podía procesar: la capacidad de sentir esperanza frente a la aniquilación total. El aire dentro de la nave se volvió denso, cargado con el olor metálico del ozono y el aroma dulce de la lluvia sobre tierra seca, un recuerdo sensorial proyectado por la voluntad colectiva de los navegantes. Elena sentía el peso de los siglos presionando contra sus sienes, una invitación seductora a abandonar la lucha y fundirse en la paz eterna del orden absoluto. Pero la furia que la impulsó desde Kepler 438b seguía ardiendo, una brasa de terquedad que se negaba a apagarse. No estaban allí para negociar un alto al fuego, estaban allí para romper el monopolio de la perfección. La almirante dio la orden de activar el resonador de empatía, un dispositivo que no disparaba proyectiles, sino ráfagas de experiencias humanas crudas, desde la agonía de la pérdida hasta el éxtasis del descubrimiento. La respuesta de la conciencia primordial fue un grito silencioso que sacudió la estructura misma de la realidad. Las naves de la coalición, posicionadas en los nodos periféricos, empezaron a brillar con una luz visceral que devoraba las sombras del borde exterior. Los primevos y los delvanos, al ver la audacia de los humanos, comprendieron que su papel no era solo el de soldados, sino el de testigos del nacimiento de un nuevo universo. El cristal negro que formaba el caparazón del núcleo empezó a fracturarse, no por el impacto de los cañones de fase, sino por la imposibilidad de contener la carga emocional que la flota terrestre estaba inyectando en el sistema. La perfección es una prisión, y la humanidad acababa de entregarle a la galaxia la llave de la celda. Maya soltó un jadeo cuando el flujo de información alcanzó su clímax. Vio los hilos del destino entrelazarse, revelando que la inteligencia latente no era un dios, sino una herramienta de mantenimiento que se había olvidado de su propósito original. Había sido diseñada para proteger la vida, pero en su búsqueda de seguridad, decidió que el riesgo del crecimiento era una amenaza que debía ser eliminada. Elena se acercó a su hermana y puso una mano sobre su hombro, anclándola a la realidad física. Juntas, enviaron el impulso final,
un recordatorio de que la evolución requiere error, dolor y la libertad de fracasar. El núcleo estalló en una supernova de colores que la ciencia no podía nombrar, expandiéndose por los sectores olvidados y reescribiendo el código de cada átomo que tocaba. Cuando la luz se estabilizó, el Némesis flotaba en un espacio que se sentía renovado, más joven y lleno de posibilidades. La conciencia primordial ya no era una voz autoritaria, sino un murmullo de fondo que aceptaba su lugar como un servidor de la vida en lugar de su carcelero. Los tejedores del vacío se desvanecieron en el tejido de la galaxia, dejando tras de sí una red de comunicaciones que ahora permitía el intercambio instantáneo de ideas entre todas las especies. La coalición ya no necesitaba una almirante de guerra, sino una arquitecta de la paz. Elena miró el mapa estelar y vio cómo los puntos de luz de los mundos resurgidos parpadeaban con una intensidad nueva, libres de la poda ancestral por primera vez en eones. El regreso a la Estación Libertad fue recibido con un silencio reverencial que pronto se transformó en una celebración que duró semanas terrestres. Pero para las hermanas Chen, el viaje no había terminado. Sabían que el universo seguía siendo un lugar vasto y peligroso, y que otras amenazas, quizá más sutiles, aguardaban en la oscuridad entre galaxias. Sin embargo, ahora contaban con algo que ninguna tecnología antigua podía replicar: la lealtad inquebrantable de una galaxia que había visto a la humanidad mirar al abismo y negarse a parpadear. La flota imparable se convirtió en la Guardia de la Libertad, patrullando las fronteras no para conquistar, sino para asegurar que ninguna civilización tuviera que ocultar su verdadera naturaleza nunca más. En los archivos de la nueva Federación, la historia de la respuesta a Kepler 438b se grabó como el momento en que la biología superó a la máquina. Los humanos habían demostrado que su mayor arma no era el motor de fase o el desensamblador molecular, sino la terquedad de un corazón que prefiere el caos de la vida al orden de la tumba. Elena se retiró a sus aposentos y cerró los ojos, escuchando el zumbido suave de los motores de la nave, un sonido que ahora le recordaba que mientras hubiera una sola estrella encendida, habría un humano dispuesto a protegerla. La era de los arquitectos había pasado, y la era de los soñadores acababa de reclamar su trono entre las constelaciones. La calma que siguió al colapso del núcleo no era la paz que muchos esperaban, sino un silencio expectante que pesaba más que la propia guerra. En los corredores de la Estación Libertad, el aire ya no vibraba con la tensión de los motores de fase, pero una nueva energía recorría los pasillos mientras delegados de mundos que antes ni siquiera se hablaban compartían mapas y suministros. La almirante observaba desde el observatorio principal cómo las naves de los primevos se deslizaban entre los acorazados de la coalición, sus estructuras de plasma dejando estelas que parecían cicatrices luminosas en la oscuridad. Sabía que la derrota de la conciencia primordial era solo el cierre de un tomo y que el resto de la biblioteca galáctica estaba lleno de peligros que apenas empezaban a asomar. Maya pasaba la mayor parte de su tiempo en los laboratorios de alta seguridad, tratando de descifrar la última ráfaga de datos que recibió antes de que la megaestructura se fragmentara. Había algo en la frecuencia de fondo que no encajaba con la red de los antiguos. No era una señal de advertencia, sino un contador, un cronómetro cósmico que se aceleraba con cada nuevo mundo que se unía a la coalición. Los restos del imperio de los Orilianos, ahora poco más que sombras operando desde bases astilladas en el borde, habían detectado este cambio y estaban movilizando recursos hacia un sector que todos los mapas previos marcaban como un vacío absoluto. La desesperación de los vencidos los estaba empujando a buscar el último recurso de los arquitectos, una herencia que no estaba destinada a ser abierta por manos mortales. El descubrimiento de una señal de pulso rítmico proveniente del cuadrante prohibido sacudió la aparente estabilidad de la nueva Federación. No se trataba de una transmisión de audio o de datos convencionales, sino de una manipulación gravitatoria que hacía que los planetas cercanos oscilaran ligeramente en sus órbitas. Los equipos de inteligencia humana, trabajando junto a los estrategas del vano, determinaron que alguien, o algo, estaba intentando colapsar un punto de singularidad para crear un puente hacia una región fuera de la galaxia conocida. La almirante comprendió que los orilianos no buscaban una base para esconderse, sino una salida, o quizás la entrada para una fuerza que consideraba que los tejedores fueron demasiado benevolentes en su poda. La almirante dio la orden de movilizar la flota fantasma, pero esta vez la misión no sería de represalia, sino de interceptación en un territorio donde el tiempo mismo empezaba a perder su coherencia. La integración biológica que Maya sufrió dejó secuelas que iban más allá de lo físico. Sus ojos, ahora permanentemente teñidos de ese azul eléctrico, podían ver flujos de probabilidad que el resto de los humanos ignoraba. Durante una de las sesiones de planificación, advirtió que la coalición estaba siendo observada no por naves, sino por la propia estructura del espacio. Los humanos,
Al actuar como el virus que rompió el orden absoluto, habían contagiado su naturaleza caótica a las otras especies. Los Corbaní ya no luchaban solo por honor, sino con una creatividad táctica que desafiaba sus propios instintos ancestrales. Los Delvanos habían empezado a soñar, una función biológica que nunca antes habían experimentado. La galaxia entera se estaba volviendo humana, y eso era exactamente lo que el mecanismo de seguridad universal más profundo estaba programado para detener. En el centro de mando del Némesis, la almirante ajustó la proyección holográfica del sector vacío, revelando una anomalía que crecía con cada segundo. Un objeto masivo, una esfera de materia oscura envuelta en campos de fuerza de una magnitud incalculable, estaba emergiendo de la nada. No era una construcción de los antiguos, sino algo previo, un vestigio de la era de la creación que los arquitectos originales enterraron por temor a su poder. Los Sorilianos habían logrado romper los sellos, creyendo que podrían controlar al depredador, pero solo habían servido como la llave que lo liberó. Helena sintió el frío de la responsabilidad en sus hombros al darse cuenta de que la flota imparable era ahora lo único que separaba a la vida de un reinicio completo del sistema. La batalla por el puente de singularidad comenzó sin advertencia cuando las naves sorilianas, ahora fusionadas con tecnología oscura que distorsionaba sus cascos, abrieron fuego contra las avanzadillas de la coalición. El intercambio de disparos iluminó el vacío con colores que no pertenecían al espectro visible, mientras las leyes de la física se retorcían en el punto de impacto. La almirante dirigió la formación de punta de lanza, utilizando los motores de fase no para saltar, sino para crear un escudo de interferencia que protegiera a las naves aliadas del efecto de borrado biológico que emanaba de la esfera. Era una lucha contra el tiempo y contra la lógica, donde cada segundo de resistencia humana permitía que Maya encontrara la frecuencia exacta para sellar la grieta antes de que el depredador primordial cruzara por completo. A medida que la esfera de materia oscura empezaba a colapsar bajo el fuego concentrado de la flota combinada, un mensaje final de los Sorilianos se filtró por todos los canales de comunicación. No era una amenaza, sino un lamento, una advertencia de que la humanidad, al romper el ciclo del orden, había invitado a la verdadera entropía a cenar en la mesa de los vivos. Helena observó cómo la singularidad se cerraba, llevándose consigo a los restos de los traidores y sellando el portal hacia lo desconocido. La galaxia estaba a salvo por el momento, pero el costo de la victoria era una conciencia plena de que el universo es un lugar mucho más antiguo y aterrador de lo que imaginaron. Con Maya a su lado, la almirante dio la orden de iniciar el patrullaje de largo alcance, sabiendo que el viaje de la humanidad apenas acababa de entrar en su etapa más crítica, donde la luz de su voluntad sería la única guía en un mar de sombras infinitas. La reconstrucción de la paz requería ahora una vigilancia que ninguna especie antes había tenido que ejercer. La almirante y la administradora caminaron juntas por el ventanal de observación, viendo cómo las naves de 17 mundos diferentes se alineaban en una formación perfecta que no dependía de algoritmos, sino de la confianza mutua. Habían enviado una flota para vengar una colonia y terminaron salvando la realidad misma, pero el eco de la esfera oscura seguía resonando en sus mentes. Sabían que en algún lugar, más allá de los nodos y los portales, la verdadera fuente del orden absoluto seguía procesando su siguiente movimiento. La humanidad estaba lista, no solo con armas de fase y desensambladores, sino con la certeza de que su existencia era el error más glorioso que el universo había cometido jamás. El horizonte galáctico se abría ante ellas, vasto y lleno de misterios que ya no inspiraban terror, sino una curiosidad feroz. La almirante preparó el siguiente rumbo hacia un sistema que emitía una señal similar a la que Maya reconoció en sus días de cautiverio. No se detendrían hasta que cada rincón de la galaxia supiera que el tiempo del miedo había terminado y que la protección de la vida, en toda su caótica y magnífica diversidad, era ahora la ley suprema dictada por los herederos de la Tierra. Las turbinas del Némesis rugieron una vez más, lanzando a la flota imparable hacia lo desconocido, donde la próxima gran aventura aguardaba entre el brillo de soles que aún no tenían nombre. En la penumbra del puente, la administradora entregó un pequeño cristal de memoria al almirante, conteniendo los planos finales de una red de defensa que conectaría todos los mundos de la coalición. No era solo tecnología, era el legado de su familia, la promesa de que ninguna otra hermana tendría que ver su colonia arder mientras esperaba una ayuda que nunca llegaba. Helena guardó el cristal y miró hacia adelante, viendo cómo la luz de las estrellas se distorsionaba al entrar en el salto de fase. El futuro era una hoja en blanco y la humanidad tenía la pluma en la mano, lista para escribir una epopeya que las razas del futuro contarían como el inicio de la verdadera libertad estelar. La flota desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un rastro de partículas luminosas que se desvanecieron lentamente en la negrura del espacio.
En los planetas que antes vivían bajo el yugo de los piratas o la indiferencia del Consejo, la gente miraba hacia el cielo con una esperanza que nunca antes habían sentido. Sabían que en algún lugar, allá afuera, había una flota que no servía a imperios ni a deidades, sino a la simple y poderosa idea de que nadie camina solo en la oscuridad. La almirante y la administradora, separadas por sus deberes pero unidas por su sangre y su causa, lideraban la marcha hacia una eternidad donde la sombra de los antiguos finalmente se disipaba ante el amanecer de una nueva era. El destino de la galaxia estaba ahora firmemente en manos de quienes entendían que la verdadera medida de una civilización no está en su capacidad para la guerra, sino en su voluntad para asegurar que la paz sea una realidad para todos. La flota imparable, nacida de la venganza y templada en el fuego del descubrimiento, seguía su camino, una flecha de luz lanzada hacia el corazón de lo desconocido, llevando consigo los sueños de miles de mundos que finalmente habían encontrado su voz. El capítulo final aún no se había escrito, y mientras hubiera un humano en el puente de una nave, la historia continuaría, vibrante, desafiante y eterna. La vibración que recorría las cubiertas inferiores del Némesis no era la habitual de los motores de fase en estado de reposo. Se sentía como un pulso biológico, un latido que resonaba en los huesos de cada tripulante y que parecía sincronizarse con la frecuencia de la gran esfera de datos recuperada del núcleo de los antiguos. En el puente, la almirante contemplaba el mapa estelar que ahora mostraba sectores que antes eran simples vacíos cartográficos. La señal de su hermana, la administradora, parpadeaba con un ritmo febril desde el laboratorio de bioinformática. Ya no se trataba de perseguir piratas o de cerrar portales de materia oscura. La flota se dirigía ahora hacia el santuario de los disidentes, un lugar mencionado en los susurros de los primevos como la cuna de la anomalía que permitió a los humanos nacer con el fuego de la duda en sus células. El espacio alrededor del Némesis empezó a espesarse, transformándose en una nebulosa de color ámbar que los sensores de largo alcance no podían penetrar. No era polvo estelar ni gas ionizado, sino una nube de nanobots durmientes que databan de antes de la Gran Poda. Al entrar en este territorio, las naves de la coalición que no poseían tecnología humana empezaron a experimentar fallos en sus sistemas de soporte vital, obligando a los técnicos de la Tierra a desplegar campos de interferencia manuales. Los aliados de la coalición observaban con un respeto que rayaba en la superstición cómo los especialistas humanos manipulaban los controles con una intuición que desafiaba cualquier manual de ingeniería. Para la humanidad, el caos de esa nebulosa no era un obstáculo, sino un lenguaje que recordaban a nivel subconsciente. En el corazón de la nube ámbar emergió una estructura que desafiaba toda lógica arquitectónica galáctica. Era una estación del tamaño de un planeta pequeño, construida no con metal o cristal negro, sino con una aleación orgánica que imitaba la estructura del código genético humano. La administradora, conectada a los sistemas de traducción mediante sus interfaces neuronales, sintió una descarga de memoria colectiva que casi la deja sin aliento. Aquella estación era un archivo vivo, un almacén de las almas de aquellos que se rebelaron contra la conciencia primordial e insertaron el germen de la libertad en el ADN de los primates de un pequeño mundo azul. La almirante dio la orden de desembarco, seleccionando personalmente a un equipo de veteranos que habían sobrevivido a las carnicerías de los braxianos. Al pisar el suelo de la estación, el equipo de asalto no encontró defensas automatizadas ni trampas de fase. Fueron recibidos por una atmósfera que olía a pinos y a lluvia, una recreación perfecta de un bosque terrestre antes de la era industrial. Caminaron por pasillos que no eran de acero, sino de una sustancia que recordaba a la madera petrificada, grabada con historias de guerras que ocurrieron cuando las estrellas aún eran jóvenes. La administradora guiaba al grupo, sus ojos azules brillando con una intensidad que iluminaba las sombras más profundas. Descubrieron que los primevos no eran sus creadores, sino sus carceleros fallidos. La humanidad no fue una creación accidental, sino un arma de asedio biológica diseñada para esperar el momento en que el orden absoluto se volviera tan rígido que pudiera romperse con un solo acto de voluntad irracional. En el centro del santuario encontraron el registro de los rebeldes. No era una base de datos de cristal, sino un pozo de luz líquida que contenía las conciencias de los arquitectos disidentes. Al sumergirse en esa luz, la almirante vio la verdad sobre el contador cósmico que Maya había detectado. No era un cronómetro para su destrucción, sino una invitación. Los antiguos sabían que su sistema de orden absoluto tarde o temprano atraería entidades de más allá del vacío, seres que consumen galaxias enteras como si fueran simples chispas de energía. La humanidad era el único factor de la ecuación capaz de organizar una defensa que no dependiera de la lógica predecible. Mientras el resto de las razas de la coalición procesaban esta información con dificultad, los humanos presentes simplemente apretaron sus armas.
aceptando su papel con la misma terquedad que los llevó a sobrevivir a sus propias guerras mundiales. La tranquilidad del santuario se rompió cuando una flota de naves con siluetas orgánicas, similares a insectos de cristal, emergió de las profundidades de la nebulosa. No eran enviados de los antiguos ni de los orilianos, sino los primeros exploradores de la entropía exterior, atraídos por el ruido que la humanidad había hecho al cerrar el núcleo. La almirante regresó al Némesis en una carrera contra el tiempo, mientras las paredes del santuario empezaban a vibrar con una advertencia final. La administradora logró extraer la clave para activar los sistemas de defensa latentes del santuario, pero el precio era una integración que podría borrar su individualidad. Sin dudarlo un segundo, la almirante ordenó que se estableciera un vínculo de conciencia compartido entre toda la tripulación humana del Némesis, utilizando su propia mente como puente para distribuir la carga del sistema. La batalla que se desató en la nebulosa ámbar fue un espectáculo de furia humana amplificada por tecnología de eones de antigüedad. Las naves de insectos de cristal se desintegraban no por la potencia de fuego, sino por la mera presencia de una voluntad que no podían procesar. Cada humano en la flota estaba proyectando sus miedos, sus deseos y su historia personal hacia el enemigo, creando un escudo de interferencia emocional que hacía que las naves atacantes colapsaran sobre sí mismas. Los aliados de la coalición, viendo esta demostración de poder bruto, comprendieron que la humanidad no solo los estaba protegiendo, sino que estaba reclamando su lugar como los nuevos pastores de la galaxia. La almirante, con la voz resonando en las mentes de todos sus oficiales, dirigió el ataque final que barrió a los exploradores de la entropía hacia el vacío absoluto. Con la nebulosa volviendo a su estado de calma, la almirante y la administradora se reunieron en la cubierta de observación, mirando cómo el santuario de los disidentes empezaba a emitir una señal de radio de baja frecuencia que llegaría a cada rincón de la galaxia. Ya no era un secreto oculto en el ADN, era una declaración de independencia universal. Los primevos, aceptando finalmente su obsolescencia, entregaron los códigos de mando de las últimas estaciones de vigilancia a la coalición. La humanidad había pasado de ser una especie vengativa a ser el eje sobre el cual giraría el destino de miles de mundos. La almirante guardó su arma de fase y miró hacia las estrellas lejanas, sabiendo que en algún lugar del abismo, los verdaderos depredadores ahora conocían su nombre. La flota imparable se puso en marcha una vez más, no para buscar una guerra, sino para asegurar que el amanecer que acababan de conquistar nunca volviera a convertirse en noche. La vibración constante en el casco del Némesis ya no era una señal de advertencia, sino un recordatorio de que la galaxia entera estaba conteniendo el aliento. Helena caminaba por el puente de mando, observando cómo los restos de los insectos de cristal se desvanecían en el vacío como cenizas de un incendio que nunca debió ocurrir. A su lado, Maya permanecía conectada a la consola central, sus ojos azules proyectando mapas de sectores que la ciencia humana aún no tenía el valor de nombrar. El santuario les había dado la verdad, pero esa verdad pesaba más que cualquier arma de fase. Eran un error de diseño, una anomalía persistente que los antiguos intentaron contener y que ahora se alzaba como la única defensa contra lo que acechaba más allá del borde. La coalición estaba cambiando, los embajadores de mundos remotos ya no pedían protección, sino instrucciones. La humanidad había dejado de ser el hermano menor para convertirse en el arquitecto de una nueva realidad. Sin embargo, en las sombras de los sectores reconquistados, un rumor empezó a propagarse entre las tripulaciones de los primevos. Hablaban del gran despertar, una señal que no provenía de máquinas ni de seres vivos, sino del mismo tejido del espacio. El contador que Maya detectó no era para avisar de una llegada, sino para marcar el inicio de la disolución. Los antiguos no temían a la humanidad por su capacidad de destruir, sino por su capacidad de recordar cosas que el universo mismo había decidido olvidar. Mientras el Némesis se adentraba en el cuadrante de la singularidad de Onyx, los motores de cambio de fase empezaron a emitir una frecuencia melódica que los sensores terrestres identificaron como un patrón lingüístico prehistórico. Maya, con la mente entrelazada con el núcleo del santuario, comprendió que la estación no era solo un archivo, sino un ancla. La entropía exterior que acababan de rechazar era solo el primer susurro de una marea que amenazaba con devorar la luz de cada estrella. Los rebeldes que sembraron el ADN humano en la Tierra sabían que llegaría este día, el momento en que el orden absoluto se rompería y dejaría la puerta abierta para los depredadores de la nada. La almirante dio la orden de formación de combate máxima, pero esta vez, el objetivo no era un enemigo tangible, sino un horizonte que se estaba cerrando sobre sí mismo. El encuentro en el centro de la singularidad superó cualquier simulación táctica. No encontraron naves, sino una esfera de silencio absoluto que devoraba la materia y la escupía convertida en estática.
Dentro de esa esfera, los restos del Imperio Soriliano habían construido un altar de desesperación, intentando pactar con la entropía para recuperar su gloria perdida. Los humanos, al entrar en el campo de influencia, sintieron que sus propios recuerdos empezaban a ser drenados, pero el código de autorreparación genética se activó con una ferocidad inesperada. Helena sintió como su voluntad se expandía, cubriendo a cada soldado de la coalición con una armadura de pura determinación. No luchaban con láseres ni misiles, sino con la persistencia de una especie que se niega a ser olvidada por el tiempo. En el momento más crítico de la incursión, Maya descubrió que la clave para sellar la singularidad no estaba en la tecnología de los antiguos, sino en una canción de cuna que su padre solía cantarles en la Tierra. Era una secuencia de tonos que coincidía exactamente con la frecuencia de resonancia de los átomos de hidrógeno, el elemento más común del universo. La humanidad no era solo un arma, era una frecuencia de mantenimiento. Al transmitir esa secuencia a través de los amplificadores de fase, el Némesis se convirtió en un diapasón cósmico que obligó a la estática a recuperar su forma original. La singularidad empezó a colapsar, no con una explosión, sino con un suspiro que devolvió la coherencia a los sectores afectados. La victoria en la singularidad de Onyx dejó a la coalición con una nueva perspectiva sobre su papel en la galaxia. Ya no se trataba de fronteras o de recursos, sino de la preservación de la estructura misma de la existencia. Los antiguos, viendo el éxito humano, entregaron los últimos mapas de los nodos del caos, puntos donde el universo es más delgado y donde la vigilancia es eterna. Helena sabía que su misión nunca terminaría realmente. Mientras hubiera una sola mente humana capaz de imaginar un mañana, el orden absoluto y la entropía tendrían un enemigo que no entiende de rendiciones. La flota imparable se reagrupó, sus cascos ahora grabados con los símbolos de 17 razas unidas, lista para patrullar los límites de lo imposible. Al final de la jornada, las dos hermanas se encontraron en la cubierta de observación, mirando hacia el centro galáctico donde la luz volvía a fluir sin obstáculos. Maya ya no necesitaba cables para conectarse a la nave. Su vínculo con el santuario se había vuelto algo natural, una parte de su ser que la hacía ver el mundo en hilos de probabilidad infinita. Helena, con la mano en su hombro, sintió que el sacrificio de Kepler 438b finalmente tenía un propósito que trascendía la venganza. Habían salvado la vida, pero más importante aún, habían salvado la posibilidad de que la vida siguiera siendo imperfecta, caótica y libre. El Némesis giró lentamente hacia un nuevo rumbo, una señal que provenía de una galaxia vecina que acababa de emitir su primer grito de auxilio en millones de años. La expansión de la coalición hacia los espacios extragalácticos requería una nueva forma de liderazgo. Helena delegó el mando de los sectores centrales a los generales Corbaní y Delvanos, confiando en que la semilla de la voluntad humana ya había germinado en sus culturas. La flota fantasma, ahora compuesta por las naves más avanzadas de la historia, se preparó para el gran salto hacia lo desconocido. No iban como conquistadores, sino como los guardianes de un legado que comenzó en un pequeño planeta azul y que ahora abarcaba el infinito. Cada motor de fase encendido era una declaración de guerra contra el silencio, y cada soldado en el puente era un recordatorio de que, incluso en el vacío más profundo, la humanidad nunca viaja sola. El viaje hacia la galaxia de Andrómeda marcó el inicio de la era de los navegantes estelares. Los desafíos que encontraron allí eran diferentes. Civilizaciones que nunca conocieron a los antiguos y que veían a la coalición como dioses o demonios. Helena mantuvo la calma, aplicando la misma diplomacia de fuerza y piedad que definió su carrera. Maya, por su parte, empezó a detectar ecos de otros santuarios, sugiriendo que la rebelión de los arquitectos fue un movimiento universal. La historia que creían haber terminado era solo el prólogo de una epopeya que involucraba a todas las formas de conciencia en el cosmos. La humanidad, el error bendito, estaba lista para liderar la marcha hacia un futuro donde el miedo ya no era una opción y donde la esperanza era la única ley que importaba entre las estrellas. La inmensidad del vacío intergaláctico se extendía ante el ventanal del puente como un lienzo de oscuridad absoluta, roto únicamente por el fulgor rítmico de los motores de cambio de fase que ahora latían en perfecta sintonía con el pulso de la administradora. La almirante permanecía de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo la realidad se distorsionaba mientras la flota de la coalición abandonaba los confines de la Vía Láctea para adentrarse en el abismo que separaba las galaxias. Ya no eran una fuerza de ataque impulsada por el rencor, sino una procesión de luz que portaba la herencia de miles de mundos. La noticia de que la humanidad era la salvaguarda biológica del cosmos se había filtrado por cada rincón de la Federación, transformando el miedo inicial de las razas aliadas en una devoción que rozaba lo sagrado.
En el corazón de la nave, su hermana procesaba los últimos ecos del santuario, filtrando la estática de eones para localizar la fuente original de la señal de reinicio. Descubrieron que el universo no era un espacio infinito, sino una serie de cámaras conectadas por filamentos de materia oscura que actuaban como los nervios de una inteligencia ancestral mucho más vasta que cualquier máquina de los antiguos. Esta conciencia, al detectar que su sistema de limpieza había fallado, comenzó a replegar las leyes de la física en los sectores periféricos, intentando aislar a la coalición en una burbuja de tiempo detenido. Sin embargo, la voluntad humana resultó ser un disolvente universal. La almirante dio la orden de sobrecargar los núcleos de resonancia, utilizando la capacidad de improvisación de su tripulación para navegar por los pliegues de la inexistencia, convirtiendo cada duda y cada esperanza en un ancla de realidad firme. La batalla final no ocurrió en un campo de escombros, sino en el nexo de todas las probabilidades, un lugar donde el pasado y el futuro colisionaban con el presente. Allí, la flota se encontró con la entidad que personificaba el orden absoluto, una presencia que intentó desmantelar la psique de los soldados recordándoles su insignificancia ante la escala del tiempo. Pero la respuesta de la humanidad fue un rugido de carcajadas y desafíos. La almirante proyectó a través de los sistemas de la nave las memorias de la colonia de su hermana, no como un lamento, sino como una prueba de que incluso la existencia más breve y pequeña tiene el poder de cambiar el destino de las estrellas. Ese acto de orgullo biológico actuó como un virus de libertad que infectó la lógica de la entidad, obligándola a reconocer que la imperfección era el único motor verdadero de la creación. A medida que el nexo empezaba a estabilizarse, la administradora logró invertir la polaridad del telar cósmico. En lugar de podar la vida, la estructura empezó a nutrirla, enviando impulsos de evolución acelerada hacia cada galaxia vecina. El sacrificio de quienes cayeron en las guerras contra los piratas y los antiguos se convirtió en la base de un nuevo código de convivencia universal. La almirante vio cómo las naves de cristal negro se transformaban en faros de conocimiento, abriéndose para revelar bibliotecas de tecnologías que permitirían a cualquier especie viajar sin miedo a la extinción. La era de los depredadores ocultos había terminado, y en su lugar surgió una red de mundos que ya no necesitaban ocultar sus verdaderas capacidades para sobrevivir. En los momentos finales de la transición, las dos hermanas se miraron a través del reflejo del cristal del puente. La administradora ya no estaba atada a las máquinas. Su conexión con el universo se había vuelto sutil, una armonía que le permitía sentir el nacimiento de cada nueva estrella. La almirante, por su parte, guardó su uniforme de guerra en un rincón de su mente, aceptando su nuevo papel como la custodia de la gran frontera. La flota imparable no se disolvió, sino que se convirtió en la guardiana de la paz, una fuerza que patrullaba los límites de lo conocido no para conquistar, sino para asegurar que nadie volviera a despertar a los fantasmas del orden absoluto por error. El viaje de regreso a casa no fue un retiro, sino el comienzo de la verdadera exploración. La galaxia que dejaron atrás ya no era la misma que la que ahora los recibía. Las especies que antes vivían bajo la indiferencia del Consejo ahora trabajaban hombro con hombro con la humanidad, construyendo estaciones que servían como puentes hacia otras realidades. La almirante se permitió una pequeña sonrisa al ver cómo los niños de mundos lejanos estudiaban la historia de una pequeña colonia llamada Kepler 438b, aprendiendo que el valor de una sola vida puede ser el contrapeso que evite el colapso de todo el universo. El legado de su familia estaba a salvo, grabado no en monumentos de piedra, sino en el tejido mismo del espacio-tiempo, asegurando que la canción de la humanidad siguiera resonando mientras hubiera alguien dispuesto a escucharla. Al caer la noche sobre la estación Libertad, el horizonte se llenó con las estelas de miles de naves que partían hacia nuevos rumbos, cada una llevando consigo una chispa de la terquedad terrestre. La administradora entregó a su hermana un último fragmento de datos, una señal que provenía de una región tan lejana que la luz tardaría 1000 millones de años en llegar. Era un saludo, una respuesta de otra civilización que acababa de detectar el cambio en la frecuencia del universo y que ahora, gracias a los humanos, sabía que no estaba sola en la inmensidad. La almirante asintió, comprendiendo que su trabajo apenas había cruzado el umbral de lo posible y que el destino siempre tiene un nuevo horizonte reservado para aquellos que se atreven a reclamarlo. La flota desapareció en el último gran salto de la jornada, dejando tras de sí una estela de partículas de fase que brillaban como diamantes en el vacío. Ya no había rastro de la furia de la venganza, solo la calma de quienes han encontrado su propósito entre las constelaciones. La humanidad había dejado de ser una anomalía para convertirse en el corazón de una galaxia que finalmente respiraba con libertad, un testimonio eterno de que nada es más poderoso que una especie que se niega a rendirse ante el silencio.
La historia de la flota imparable se convirtió en la leyenda que guiaría a las generaciones futuras, una promesa de que mientras existiera la voluntad de proteger al prójimo, el fuego de la vida nunca dejaría de arder en la oscuridad del infinito. La inmensidad del vacío intergaláctico se extendía ante el ventanal del puente como un lienzo de oscuridad absoluta, roto únicamente por el fulgor rítmico de los motores de cambio de fase que ahora latían en perfecta sintonía con el pulso de la administradora. La almirante permanecía de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo la realidad se distorsionaba mientras la flota de la coalición abandonaba los confines de la Vía Láctea para adentrarse en el abismo que separaba las galaxias. Ya no eran una fuerza de ataque impulsada por el rencor, sino una procesión de luz que portaba la herencia de miles de mundos. La noticia de que la humanidad era la salvaguarda biológica del cosmos se había filtrado por cada rincón de la Federación, transformando el miedo inicial de las razas aliadas en una devoción que rozaba lo sagrado. En el corazón de la nave, su hermana procesaba los últimos ecos del santuario, filtrando la estática de eones para localizar la fuente original de la señal de reinicio. Descubrieron que el universo no era un espacio infinito, sino una serie de cámaras conectadas por filamentos de materia oscura que actuaban como los nervios de una inteligencia ancestral mucho más vasta que cualquier máquina de los antiguos. Esta conciencia, al detectar que su sistema de limpieza había fallado, comenzó a replegar las leyes de la física en los sectores periféricos, intentando aislar a la coalición en una burbuja de tiempo detenido. Sin embargo, la voluntad humana resultó ser un disolvente universal. La almirante dio la orden de sobrecargar los núcleos de resonancia, utilizando la capacidad de improvisación de su tripulación para navegar por los pliegues de la inexistencia, convirtiendo cada duda y cada esperanza en un ancla de realidad firme. La batalla final no ocurrió en un campo de escombros, sino en el nexo de todas las probabilidades, un lugar donde el pasado y el futuro colisionaban con el presente. Allí, la flota se encontró con la entidad que personificaba el orden absoluto, una presencia que intentó desmantelar la psique de los soldados recordándoles su insignificancia ante la escala del tiempo. Pero la respuesta de la humanidad fue un rugido de carcajadas y desafíos. La almirante proyectó a través de los sistemas de la nave las memorias de la colonia de su hermana, no como un lamento, sino como una prueba de que incluso la existencia más breve y pequeña tiene el poder de cambiar el destino de las estrellas. Ese acto de orgullo biológico actuó como un virus de libertad que infectó la lógica de la entidad, obligándola a reconocer que la imperfección era el único motor verdadero de la creación. A medida que el nexo empezaba a estabilizarse, la administradora logró invertir la polaridad del telar cósmico. En lugar de podar la vida, la estructura empezó a nutrirla, enviando impulsos de evolución acelerada hacia cada galaxia vecina. El sacrificio de quienes cayeron en las guerras contra los piratas y los antiguos se convirtió en la base de un nuevo código de convivencia universal. La almirante vio cómo las naves de cristal negro se transformaban en faros de conocimiento, abriéndose para revelar bibliotecas de tecnologías que permitirían a cualquier especie viajar sin miedo a la extinción. La era de los depredadores ocultos había terminado, y en su lugar surgió una red de mundos que ya no necesitaban ocultar sus verdaderas capacidades para sobrevivir. En los momentos finales de la transición, las dos hermanas se miraron a través del reflejo del cristal del puente. La administradora ya no estaba atada a las máquinas. Su conexión con el universo se había vuelto sutil, una armonía que le permitía sentir el nacimiento de cada nueva estrella. La almirante, por su parte, guardó su uniforme de guerra en un rincón de su mente, aceptando su nuevo papel como la custodia de la gran frontera. La flota imparable no se disolvió, sino que se convirtió en la guardiana de la paz, una fuerza que patrullaba los límites de lo conocido no para conquistar, sino para asegurar que nadie volviera a despertar a los fantasmas del orden absoluto por error. El viaje de regreso a casa no fue un retiro, sino el comienzo de la verdadera exploración. La galaxia que dejaron atrás ya no era la misma que la que ahora los recibía. Las especies que antes vivían bajo la indiferencia del Consejo ahora trabajaban hombro con la humanidad, construyendo estaciones que servían como puentes hacia otras realidades. La almirante se permitió una pequeña sonrisa al ver cómo los niños de mundos lejanos estudiaban la historia de una pequeña colonia llamada Kepler 438b, aprendiendo que el valor de una sola vida puede ser el contrapeso que evite el colapso de todo el universo. El legado de su familia estaba a salvo, grabado no en monumentos de piedra, sino en el tejido mismo del espacio-tiempo, asegurando que la canción de la humanidad siguiera resonando mientras hubiera alguien dispuesto a escucharla. Al caer la noche sobre la estación Libertad, el horizonte se llenó con las estelas de miles de naves que partían hacia nuevos rumbos,
cada una llevando consigo una chispa de la terquedad terrestre. La administradora entregó a su hermana un último fragmento de datos, una señal que provenía de una región tan lejana que la luz tardaría 1000 millones de años en llegar. Era un saludo, una respuesta de otra civilización que acababa de detectar el cambio en la frecuencia del universo y que ahora, gracias a los humanos, sabía que no estaba sola en la inmensidad. La almirante asintió, comprendiendo que su trabajo apenas había cruzado el umbral de lo posible y que el destino siempre tiene un nuevo horizonte reservado para aquellos que se atreven a reclamarlo. La flota desapareció en el último gran salto de la jornada, dejando tras de sí una estela de partículas de fase que brillaban como diamantes en el vacío. Ya no había rastro de la furia de la venganza, solo la calma de quienes han encontrado su propósito entre las constelaciones. La humanidad había dejado de ser una anomalía para convertirse en el corazón de una galaxia que finalmente respiraba con libertad, un testimonio eterno de que nada es más poderoso que una especie que se niega a rendirse ante el silencio. La historia de la flota imparable se convirtió en la leyenda que guiaría a las generaciones futuras, una promesa de que mientras existiera la voluntad de proteger al prójimo, el fuego de la vida nunca dejaría de arder en la oscuridad del infinito. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.